Bien, yo lo sigo admitiendo mientras tanto. Entonces, volviendo a lo que decíamos, el repaso ahora va a ser de las funciones de cada uno de estos lóbulos, a qué se dedican específicamente, ¿sí? Sin demasiada puntillosidad para hacerlo, pero por lo menos saber que si hay una lesión en el área de Broca, vamos a tener una dificultad en el lenguaje cuando vamos a hablar, vamos a tener las famosas disartrias. ¿Sí? Disartria justamente está hablando de la articulación del lenguaje. Entonces yo estoy teniendo dificultades para expresar la palabra. Sí, sí, estoy grabando. Dificultades para expresar la palabra. ¿Sí? Por ahí me viene a la cabeza la palabra que yo necesito decir, pero me cuesta articular la palabra en sí misma. Si tengo, por ejemplo, un problema de afasia, ¿sí? Entonces ahí lo que tengo es un problema de comprensión de la palabra. A lo mejor sé de qué estoy hablando, pero no puedo explicarlo, o puedo explicar para qué sirve, pero no puedo decir la palabra. Y esto es parte de la anamnesis y la valoración de enfermería. Por ejemplo, le podemos mostrar al paciente un lápiz, que es algo que todos conocemos, un elemento de la vida cotidiana, ¿no? No le vamos a mostrar al paciente una pieza de relojería, porque me la muestran a mí y tampoco sé qué es. Algo que el paciente conoce, un lápiz. Y puede ser que el paciente les diga, para escribir, pero no les puedo decir la palabra lápiz. Ahí lo que tiene es un problema para expresar la palabra, para unir la palabra con su significado. Le falta la palabra al paciente, le falta la palabra lápiz, pero entiende que es para escribir, o le puede decir para dibujar. A que el paciente se quede impávido y no pueda saber ni qué es, ni para qué sirve, ni pueda decirlo. ¿Sí? Ahí hay una afasia total, no hay comprensión y no hay articulación tampoco. ¿Sí? Por otro lado, puede pasar que el paciente les pueda decir que es un lápiz, y cuando ustedes le pregunten para qué sirve, no sepa. Ahí hay una falta de comprensión de para qué sirve el objeto. Todas estas cuestiones, no esperamos que un estudiante de enfermería de adultos 1 las recuerde completas, pero sí que pueda en una anamnesis y una valoración del paciente, desde el punto de vista del sistema neurológico de este paciente, del sistema nervioso de este paciente, pueda detectar alteraciones del lenguaje, sean de la forma en que las palabras se articulan, o sean desde el conocimiento y la comprensión y la verbalización que el paciente tenga. Eso va a ser parte de la valoración. Por ejemplo, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. No sé qué es esto que me pone, alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Qué sé yo? Déjalo ahí. Ahora vamos a pensar que estuvimos viendo la función de los lóbulos. Los lóbulos cerebrales, junto con la corteza, son lo más evolutivamente hablando, lo más joven que el cerebro tiene. Las estructuras van de afuera hacia adentro, siendo cada vez más antiguas en la evolución. Cuanto más antiguas en la evolución son más primitivas sus funciones, hasta llegar a las más antiguas de todas, cuyas funciones son vitales. Todos los que tenemos sistema nervioso, respiramos. Los que tenemos sistema nervioso central, respiramos. Y esa es una función totalmente antigua, primitiva y vital. ¿Sí? Por eso se las llaman funciones neurovegetativas. Las tenemos, somos inconscientes de que estamos respirando, pero nuestro sistema nervioso central tiene que articular nuestro bulbo raquídeo para que nosotros podamos respirar. Que es muy diferente de que yo sepa qué les quiero decir y qué estoy diciendo. Para que yo pueda saber qué quiero decir y decírselos, tiene que funcionar mi corteza cerebral, que me dice, no, no podés decir una sarta de malas palabras, tenés que decir, uy, estoy un poco nerviosa, por ejemplo. ¿Sí? Cosa que no le pasa a alguien que tiene un trauma de la corteza frontal. ¿Sí? Por ejemplo, paciente que tuvo un golpe en la cabeza y empieza a decir un montón de malas palabras en plena sala de internación. Y bueno, ese paciente tiene abolida la corteza frontal, que es la que se encarga, y esto lo van a buscar ustedes dentro de las funciones, es la que se encarga de decidir qué digo y qué dejo de decir, del juicio, ¿sí? De qué me guardo y qué puedo decir. No puedo decir todo lo que me viene a la cabeza, ¿sí?
Luego vamos a pensar en las estructuras un poquito más hacia adentro, y ahí vamos a buscar el diencéfalo, que es un poquito más antiguo. Y ahí tenemos como estructuras el tálamo, el hipotálamo y los núcleos hipotalámicos. Van a ir a buscar las funciones del tálamo, el hipotálamo y los núcleos, y ahí, entre ellas, la que van a priorizar va a ser las funciones de la hipófisis, de la neurohipófisis y de la adenohipófisis, ¿sí? Para que podamos hablar después de trastornos, ¿sí? De esta glandulita y qué cosas le pueden suceder a los pacientes. Ustedes ya algo de esto en anatomía y fisiología vieron, porque vieron, y también si ya cursaron materno-infantil, también vieron, ahí está la hormona de crecimiento, la luteinizante, la folículo estimulante, está la hormona precursora de la hormona tiroidea, la TSH, y está la hormona antidiurética, que la nombramos hace un rato, cuando vimos todo nuestro resumen y que la venimos nombrando la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, anamnesis es, para el que me estaba preguntando. ¿Qué quiere decir ni más ni menos que hacer un breve interrogatorio de la historia del paciente? ¿Sí? Lo que pasa es que la palabra interrogatorio es un poquito más violenta. Pero bueno, quiero volver a esto. Van a ir a buscar para leer la función de estas estructuras, ¿sí? No me quiero detener acá porque esto es fácil, es ir y hacer un cuadrito, es decir, la hipófisis tiene esto, sirve para esto, el tálamo tiene esto, sirve para esto, nada más. En relación con el hipotálamo, quería darles algunas indicaciones de qué es lo que tienen que ir a buscar. El hipotálamo se ocupa de algunas cosas que son súper importantes, ¿sí? Además de tener ahí a la hipófisis, no sé ni de qué me habla con esto. Bueno, eviten tomar en cuenta ese mensaje que aparece a cada rato que no sé qué relación tiene con lo que estoy haciendo. Les decía, del hipotálamo, las funciones más importantes que van a ir a buscar es la regulación de la temperatura corporal. Si hay una lesión del hipotálamo, el paciente puede presentar hipertermia o hipotermia, ¿sí? Regula la temperatura corporal. Regula la ingesta de agua y alimentos, y esto es súper importante, porque con los años, los ancianos empiezan a perder el registro de que tienen sed o de que tienen hambre. Y esto puede provocar que el paciente se deshidrate o haga una hipoglucemia o se desnutra, ¿sí? Si hay una alteración que tiene que ver no con una enfermedad, sino con el proceso de envejecer, ¿sí? La conducta tiene que ver con una conducta irracional, no tiene que ver con lo que yo les decía de la corteza cerebral frontal. Esto tiene que ver con esas emociones que no controlamos, con la conducta desbordada, ¿sí? Con la inconsciente, que para muchos de nosotros puede ser una conducta habitual, pero en general esto lo regula el hipotálamo, ¿sí? Una parte del hipotálamo, la amígdala. Las respuestas autonómicas, es decir, hay ciertas respuestas frente a estímulos que las regula el hipotálamo, pero esto ya no es tan, para que vayan tan puntillosamente, sí en temas de la regulación de la temperatura, la ingesta de agua y alimentos y el control de la secreción hormonal. ¿De qué secreción hormonal? De la que está en la hipófisis. El hipotálamo le informa a la hipófisis que tiene que enviar al torrente sanguíneo las hormonas que tiene ahí guardadas. ¿A través de qué? A través de un sistema de retroalimentación negativa. Cuando bajan, inmediatamente se vuelven a secretar. Es un sistema hormonal de bucle cerrado, o de feedback. Esto significa, ¿me baja la hormona tiroidea? Bueno, listo, ¿me bajó la T4? Se pone en juego la TSH. Por eso, cuando nosotros le damos a los pacientes ciertas sustancias, podemos inhibir esta secreción, porque si ya está en sangre, no se produce. Y esto pasaba antiguamente, les pongo un ejemplo para que entiendan este sistema de feedback. Antiguamente las mujeres cuando querían adelgazar, y digo las mujeres porque fue una cuestión que tuvo más que ver con lo femenino y no porque sea un concepto machista ni muchísimo menos, ¿eh? Estoy hablando de estadística, no estoy hablando de un juicio de valor. Pero hubo una época en que a las mujeres se les administraba sutilmente hormona tiroidea en las preparaciones para adelgazar. Entonces, claro, la hormona tiroidea aumenta el metabolismo
metabolismo. Si aumenta el metabolismo, quemo grasas. Si quemo grasas, bajo de peso. Ahora, ¿qué pasaba después? El famoso engordo de rebote. Y tenía que ver con que si yo tengo T4 circulando, porque me la estoy tomando, mi tiroides deja de producirla. Porque por retroalimentación negativa ya hay. ¿Para qué quiero si ya tengo? ¿Para qué voy a producir más? Entonces no produzco, y no produzco endógena, y no produzco más. Entonces después los pacientes hacen hipotiroidismo. Justamente, ¿por qué? Porque ¿para qué voy a estimular la TSH a nivel de la hipófisis si ya tengo T4? Si el informe es que recibe el hipotálamo es T4 hay, no fabriques lo que ya hay. ¿Se entiende? No estimules a la tiroide para que fabrique lo que ya hay. Entonces, este tipo de control es lo que se llama bucle cerrado o de retroalimentación negativa. Se va leyendo todo el tiempo la cantidad que hay en sangre. A medida que se va leyendo eso, la hipófisis libera o no sus precursores. ¿Hasta acá vamos bien? Quería ponerles ese ejemplo porque es un ejemplo bastante común y que puede funcionar. Yo quisiera sacar esa ventana, pero no se va. De ningún lado. Bueno, estamos así. Voy yo al chat desde el celular a ver si tengo alguna otra pregunta. Bien. Ahora vamos a la estructura más vieja de todas, que es el tronco cerebral. Si se muere el tronco cerebral, se muere el paciente. Es así. Es lo que llamamos la muerte encefálica. Antiguamente se lo llamaba muerte cerebral, ahora directamente es muerte. ¿Sí? El paciente está muerto. Si tiene muerte del tronco, está muerto. O sea, no hay vuelta atrás. El capitán se tiró del barco. No hay proceso que podamos hacer nosotros desde afuera, como sistema de salud o como ciencia, para que un paciente que tiene muerte del tronco cerebral vuelva a respirar. Por ende, en algún momento se le va a parar el corazón y se va a morir. Su corazón. El paciente ya está muerto. ¿Sí? En algún momento va a ser la muerte cardíaca, pero ya está muerto. Entonces, fíjense la importancia que tiene, y por eso está acá, en el centro, bien guardadito, en el centro, bien protegido por todas las estructuras nuevas, y en comunicación con la médula. ¿Qué estructuras son las que tienen que leer del tronco cerebral? El mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, ¿sí? La protuberancia o puente de Barolio, también lo van a encontrar, el bulbo y la formación reticular. Sobre la formación reticular y el bulbo vamos a hablar un poco. Claro, vive porque está conectado a un ventilador hasta que se donen sus órganos o se lo desconecte si el paciente fue negativo a la donación. Pero ese paciente ya no va a volver a ser nuevamente la persona que era. De ninguna manera, no va a haber forma de esto, ¿sí? No está en coma, está muerto. Vamos a ver después la definición de coma. No está en coma es otra cosa. Tiene otra estructura lesionada. El estado vegetativo es estar en coma. Pero el paciente, estando en coma, no tiene muerte encefálica, no tiene muerto el tronco cerebral. El coma implica otra cosa, que vamos a ver en un rato si llegamos, y si no, en otra clase la vamos a ver, que tiene que ver con la conciencia, con las estructuras del despertar, no con las de respirar, para decirlo de una manera, por ahora, todavía un poquito simple, ¿sí? Acá lo que va a hacer el paciente es va a perder todo su eje hormonal y va a dejar de respirar, las dos cosas. O sea, no va a tener hipófisis, no va a tener nada de lo que genera el control del cerebro, ¿sí? O del encéfalo. Y no va a respirar porque la respiración se origina justamente en el bulbo raquídeo, por más que se efectivice en el diafragma y los pulmones. Ahí tienen, fíjense, una visión un poquito más grande de lo que es el tronco, ¿sí? Otra estructura que van a tener ustedes, ¿sí? Es el cerebelo. El cerebelo está por fuera del tejido de los que serían los lóbulos, ¿sí? Que son todo este tejido. Acá están los lóbulos, esto sería como si lo hubieran cortado por la mitad
en un corte sagital, acá están los lóbulos, el cuerpo calloso, que yo les decía, lo que hace es mandar información de un hemisferio al otro. Acá tienen el sistema del tronco, junto con aquí el bulbo, fíjense que está muy pegadito a la salida ya de la estructura del cráneo, por lo tanto cualquier situación que haga que esto protruya hasta acá va a provocar que esto se hernie y este paciente haga una muerte del bulbo raquídeo, o sea que hay que protegerlo, ¿no? Y ahora el cerebelo, que es el encargado de lo que tiene que ver con el equilibrio. Ustedes siempre tienen que pensar que si un paciente llega trastabillando, ¿cómo que no se ve la pantalla? A ver. Está compartida la pantalla. No me asusten. Ah, bien. Dije, ¿qué lío hice? Bien. Les decía, el cerebelo es el que se ocupa del equilibrio, junto con el sistema laberíntico que está en el oído medio, ¿sí? ¿Se acuerdan de las funciones de los órganos de los sentidos? El oído tiene la función de escuchar a través del sistema coclear y a través del sistema laberíntico, que son unos huesitos chiquititos que hay en el oído medio, mantiene el equilibrio. Bueno, el equilibrio a nivel central lo maneja el cerebelo. Y hay una forma de lesión cerebelosa que se llama ataxia cerebelosa, que el paciente lo hacemos caminar y medio que se va de costado. Entonces hay que tener cuidado antes de pensar que cuando llegó a la guardia el paciente viene pasadito de copas, porque puede tener una ataxia cerebelosa, por ejemplo. Nunca tenemos que tener prejuicios con los pacientes, siempre tenemos que pensar que pueden tener una lesión orgánica cerebral. ¡Ey! ¡Córtala! Hay alguien que tiene el perro ladrando fuerte ahí. Yo entiendo que me pongo pesada, pero decirme cortala de esa manera me parece un poco fuerte. Volviendo. Entonces, siempre sospechemos que el paciente tiene una lesión, no que el paciente se pasó de alcohol y drogas, ¿sí? Para corrernos del prejuicio. Después cuando veamos diabetes vamos a ver que también algunos pacientes tienen una marcha atáxica, ya lo que están teniendo es una hiperglucemia. Entonces, vean cuántas cosas le pueden pasar a los pacientes y cuántas cosas nosotros tenemos que tener en la cabeza cuando los valoramos, ¿no? Hacemos un examen físico básico. No pasa nada, es un chiste. Chiste que queda grabado, así que no pasa nada. Bueno, ahora vamos a hablar de lo más maravilloso que tiene como estructura nuestro cerebro y digamos, todo nuestro encéfalo, y es que es tan valioso, pero tan valioso, que es el único que se irriga con dos sistemas arteriales al mismo tiempo. O sea, al corazón le llegan las coronarias, dos coronarias, todo bien, coronaria izquierda, coronaria derecha. Al resto de los órganos le llega una arteria que lo perfunde. Bueno, al cerebro le llegan dos sistemas. Un sistema anterior, que son las carótidas, ¿sí? Que salen directamente de la aorta, directamente de la salida del corazón. Las carótidas van hacia el cerebro y son las que tienen los receptores carotídeos, ¿se acuerdan? Los que son osmoreceptores y varoreceptores, o sea, dicen cuánta presión de sangre hay, también cuánto pH tiene la sangre, qué osmolaridad tiene, le dan toda esa información al cerebro. ¿Para qué? Para que intensifique o no el ritmo respiratorio, todo eso ya lo vimos en el respiratorio. Y por detrás, a través de la arteria vertebral, le llega otra forma de irrigación, ¿sí? A través de la arteria vertebral que va, también ven que sale de la aorta, la arteria vertebral, viene todo por adentro de la columna, ¿sí? Y en la base del cráneo se divide en dos. Yo no quiero que ustedes sepan todas las arterias, pero sí necesito que sepan esto de la doble circulación, cómo llegan las dos carótidas y cómo llegan la arteria vertebral y se divide en las dos basilares, en las dos arterias basilares, ¿sí? ¿Por qué tenemos un sistema tan sofisticado? Justamente porque el cerebro se lleva cerca del 30%
el gasto cardíaco. Y necesitamos mantener la presión de perfusión cerebral, es decir, la cantidad de sangre que efectivamente le llega al cerebro, constante. ¿Para qué? Para evitar la muerte de esas neuronas, porque las neuronas no crecen como los zapallitos. Entonces, necesitamos tener un sistema así de maravilloso que garantice la irrigación. Y eso sí lo tienen que revisar y que recordar. ¿Por qué? Porque la lesión de la arteria, por ejemplo, una fractura de base de cráneo puede seccionar la arteria vertebral, por ejemplo. Además de producir una sección de esta altura, si ustedes se acuerdan, a esta altura está el bulbo raquídeo, el paciente va a dejar de respirar. Además de recibir toda la parte de atrás de su tejido encefálico menos irrigación sanguínea. Y acá está el famoso polígono de Willis. ¿Sí? ¿Qué hace este polígono de Willis? ¿Qué función cumple? El polígono de Willis es esto que ustedes están viendo acá. No sé si se ve el cursor cuando yo estoy mostrándolo, pero en mi pantalla se ve. Toda esta formación que parece una especie de, justamente, de no sé cuántos tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, qué sé yo, un octaedro parece, ¿sí? Parece una figura, por eso se llama polígono, porque tiene un montón de lados. Es la anastomosis de todas las arterias. Fíjense, por acá están viniendo las arterias que vienen de la carótida, y por acá están viniendo las que vienen de la base del cráneo, por eso se llaman basilares, ¿sí? Esta gordita es la arteria basilar, que se divide acá en el polígono en las posteriores. Y el resto se llaman comunicantes, o sea, y acá están las carótidas. Y las que las van uniendo son más chiquitas y se llaman comunicantes. No hace falta que se acuerden todos los nombres, pues yo tampoco me acuerdo todos los nombres de todas las arterias. Olvídense, no hace falta. Sí es importante que sepan el doble sistema de anastomosis del flujo vertebral y del flujo carotidio en el polígono de Willis y cuáles componen el polígono de Willis, que son estas, ¿sí? Ya después estas están por fuera. Está bien claro en el dibujo, así que no genera demasiada duda esto. ¿Cuál es la función? Que si por alguna cuestión alguna de estas empieza, ¿sí? Necesitamos. Profe, se le silenció el micrófono. No, está bien mi micrófono, ¿se escucha? Sí, ahora sí, pero justo dijo por alguna razón alguna de estas y ahí quedó y volvió a arrancar. Ah, porque justo me entró una llamada y la rechacé. Se ve que cuando pasan esas cosas se silencia. Les decía, la función del polígono de Willis es que si por alguna cuestión hay una isquemia, un infarto, un trombo, una lesión de alguna de estas arterias, de alguna zona, ¿sí?, que le está llegando menos volumen, el resto le derivaría sangre hasta esta zona que está lesionada, ¿se entiende? ¿Esto siempre funciona perfectamente? No, porque si no, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular no tendría isquemia. Esto es un mecanismo de derivación permanente de flujo, como para que el flujo se mantenga. Ahora, si la lesión es muy grande, el paciente no va a poder compensar con el polígono de Willis, ¿se entiende? No garantiza que no se pueda hacer un accidente cerebrovascular o una isquemia. Garantiza que todo el tiempo el flujo sea homogéneo. A cada zona le vaya lo que necesita. Y si hay un pequeño trombito o una situación particular muy pequeña, lo pueda compensar. Porque si no, me van a decir, ¿pero cómo? Después me vas a hablar de accidentes trombóticos isquémicos o accidentes hemorrágicos. No, esto puede suceder, dependerá del tamaño de la lesión. Si la lesión es muy pequeña, puede ser algo transitorio sin secuelas, ¿sí? Porque lo compense. Pero si la lesión es muy grande, no va a poder. Esto está en todos los libros de fisiología, de anatomía, en la web, pueden ir a buscar imágenes de esto en YouTube. O sea, hay un montón de material sobre el repaso de anatomía y fisiología, por eso no me quiero tampoco detener tanto. Una vez que estuvimos viendo lo que tenía que ver con la circulación sanguínea, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado como la orina.
La diferencia es que no tiene las cosas que los componentes que tiene la orina. El líquido cefalorraquídeo no tiene elementos de la sangre, tiene plasma, ultrafiltrado, no tiene proteínas tampoco. O sea que es aún más filtrado que el líquido que ustedes encontrarían en un edema, por ejemplo, para hablar de ultrafiltrados a través de una membrana. ¿Y dónde se filtra esto? En los plexos coroideos. ¿Qué son? Los plexos coroideos, para que se lo imaginen un poco así a lo de entrecasa, se parecen al glomérulo, son un ovillito de vasos, ¿sí? Que por presión hidrostática filtran agua. Por eso el color normal del líquido cefalorraquídeo se llama cristal de roca, es transparente como el agua, ¿sí? No tiene casi nada de proteínas y tiene aproximadamente una glucemia parecida a la glucemia en sangre, ¿sí? No tiene que tener sangre, no tiene que tener glóbulos blancos, no tiene que tener plaquetas, solamente es un líquido ultrafiltrado que se usa para amortiguar el cerebro. Circula desde los plexos coroideos por todo el espacio subaracnoideo, ¿sí? Y va por todos lados, fíjense que están las flechitas, ¿sí? Pasa por el tercer ventrículo, que es el ventrículo más grande, ¿sí? Luego va por el foramen de Monro. Este reparo anatómico quiero que lo recuerden, el foramen de Monro está a la altura del tercer ventrículo, ¿sí? Justo en el medio del tejido encefálico, justo en el medio del cerebro. Y es súper importante este reparo anatómico. ¿Cómo lo vemos en la vida real? ¿Cómo lo buscamos? Está en la mitad de la cabeza, a la altura del trago de la oreja. ¿Sí? Ese cartilaguito que tenemos en la oreja, si ustedes van desde ahí a la altura de la mitad de la cabeza, justo en el medio está el foramen de Monro o agujero de Monro, ¿sí? Y después, hacia la médula, tienen el foramen de Magendie, ¿sí? El foramen de Magendie lo que hace es llevar hacia toda la médula espinal el líquido cefalorraquídeo para que después se reabsorba, y este líquido cefalorraquídeo que se reabsorbe vaya paseando, digamos, por la médula y se siga fabricando y reabsorbiendo constantemente. ¿Qué es lo que se altera cuando hay una hidrocefalia? Vamos bien hasta acá con el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se filtra? En los plexos coroideos, ¿sí? Los plexos coroideos, que acá no están dibujados, ven acá que hay una vellosidad, se llama vellosidad aracnoidea, ¿sí? El líquido se filtra en los plexos coroideos que están acá, ¿sí? Son ramilletes de vasos, como si fuera un glomérulo, y esos ramilletes de vasos filtra como filtra el glomérulo por presión hidrostática. La sangre hace fuerza contra las paredes de ese capilar y sale hacia el espacio subaracnoideo. Hoy llegamos hasta acá. Porque si yo avanzo con esto, no vamos a tener tiempo, vamos a tener 7 minutos. Y yo quiero que la próxima clase, lo que hagamos, el jueves que viene, sea empezar a trabajar ya no las estructuras del cerebro, sino sus funciones globales y sus alteraciones. Entonces, hoy terminamos edema agudo de pulmón, e hicimos todo el repaso anatomofisiológico de las estructuras del encéfalo y del cerebelo. Necesito que eso lo repasen un poco en casa, hagan, como yo les digo, sus apuntes en casa en función de esas estructuras, para qué sirve cada una de ellas, se hagan un mini resumen, si quieren, entre lo que yo expliqué y lo que leen, el bulbo es para esto, la protuberancia es para esto, el área, no sé, el lóbulo parietal hace tal cosa, el cuerpo calloso hace tal otra, y nuestro próximo encuentro, el día jueves, vamos a empezar con lo más divertido, que es empezar a hablar de coma, empezar a hablar de accidente cerebrovascular, cómo se diagnostica, cómo se trata, ¿sí? Que sería como la parte más, más fisiológica y fisiopatológica. Hasta ahora vimos anatomía, si se quiere, y un poquito de fisiología, ¿sí? Entonces, hoy vamos a terminar con esto, porque si no es empezar algo para dejarlo ahí nomás, y no me parece que tenga mucho sentido. Y el jueves que viene nos volvemos a reunir a las 11 de la mañana para continuar esto ya con eso
un poco leído si es que pueden, y mientras tanto, de acá al jueves tienen tiempo para ir pensando preguntas que hayan surgido de lo último que vimos, como para poder preguntarlas a través del WhatsApp y a través del Zoom. Así que yo ahora me voy a desconectar y ustedes se van a ir a almorzar tranquilos. Yo me voy a ir a mi próxima reunión. Chao, profe. Nos Suerte. vemos el jueves.